Primero, vamos a ver su evaluación sobre los resultados y entonces después inmediatamente la pregunta de José. Bueno, pues evaluación ya ustedes han hecho mucha en estos, sí. En estos días. Yo pienso que en esencia, lo que ha ocurrido es una repetición de lo que es un patrón en la política dominicana en el siglo XXI. Ese patrón consiste en que hay un partido que se afirma como partido dominante. Del 2004 al 2020 fue el PLD. A partir del 2020, cuando llega el PRM, entonces ya se perfila un nuevo partido dominante. Para el PRM era importante mostrar músculo electoral en estas elecciones. Y para reforzar lo que tú dices, del 98 al 2004 fue el PRD. Ganó 3 elecciones, 98, 2000 y 2002. Sí, pero la crisis bancaria le descuadró la situación al PRD. Si la crisis bancaria no se presenta en el 2003-2004, Hipólito Mejía hubiese sido reelecto y el PRD hubiese gobernado un largo tiempo. Entonces, la crisis bancaria descuadró la situación del PRD y eso permitió el regreso del PLD al poder. Entonces, lo que estamos viendo es una repetición del mismo cuadro. ¿Por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo porque los 3 grandes partidos que estructuraron el proceso de democratización en la República Dominicana, incluso podemos ir un poquitito más atrás y decir que estructuraron la política dominicana en el post-trujillismo, pero me voy a quedar con el 78. Esos 3 partidos, Reformista, PRD y PLD, ya se dividieron. Y se dividieron por luchas caudillistas. Simplemente confrontaciones personalistas por el poder. Esa ha sido la lógica. En el caso del reformismo, no pudieron nunca encontrar una sustitución al liderazgo caudillista de Balaguer, y Balaguer murió y ellos se fraccionaron en cada coyuntura electoral hasta que dejaron de ser relevantes electoralmente hablando en el 2020. El PRD fue lo mismo. Se dividió en el 2013 y ya dejó de ser relevante electoralmente. Entonces el PLD o el PLDismo sigue en su lucha. Esa es una lucha que va a tomar un tiempo más largo, de tejemaneje, de enfrentamiento, de quién le quita qué a quién, entre ellos básicamente. Es una lucha entre ellos, es una lucha entre PLD y Fuerza del Pueblo. Y en cada momento uno va a leer la historia como que me está beneficiando a mí, quizás se presentan otras circunstancias y el otro va a decir que me está beneficiando a mí, etcétera. Pero esa es una lucha que probablemente va a ser larga y puede ser desgastadora para ambos si no tienen cuidado. Entonces, esa fragmentación de estos 3 grandes partidos ha dejado vacíos muy grandes. En América Latina, cuando eso se produce, lo que ocurre es que el sistema de partidos colapsa y surgen las candidaturas llamadas outsiders que se montan en franquicias electorales, la que sea posible, pero son competencias entre personajes, entre figuras políticas. Algunos se vuelven autócratas cuando llegan al poder, otros duran poco en el caso Salvador, por ejemplo, otros duran poco en el poder, caso Perú, que no permanece mucho tiempo en el poder. Aquí no pasó eso, aquí no ha colapsado totalmente el sistema de partidos, a pesar de la fragmentación de sus 3 principales partidos, sino que el sistema ha estado funcionando con un partido dominante, con un partido dominante que fue el PLD, que fue el último de esa trilogía partidaria. Entonces el PLD pudo sostener el sistema por 16 años consecutivos y ahora el PRM, que fue el relevo, porque pudo llevarse del PRD la mayoría de los dirigentes y luego probar que se llevó el electorado PRDista para su lado. Entonces ahora el PRM está jugando ese papel de partido dominante. Entonces eso es lo que ha ocurrido aquí. Yo sé que se dice, bueno, pero esto nunca se había visto, que se lleve una mayoría congresional tan grande, etcétera. Bueno, lo que pasa es que ya no hay más nada en la oposición. Cuando el PLD llegó al poder en el 2004, aunque el PRD estaba muy afectado por la crisis económica en el gobierno de Hipólito, pero el PRD seguía siendo PRD. Entonces jugaba a una cierta oposición.
ahora mismo realmente no hay una oposición funcional. Así es. Porque ese PLDismo está dividido enfrentándose a sí mismo. Entonces, ante esa situación, desmotiva a su electorado y el único eje que articula el electorado es el PRM. Ahora bien, ojo, aquí los partidos cuando están en el poder asumen que son partidos dominantes, que son partidos fuertes y que se quedarán así por un buen Así tiempo. mismo es. Ojo, no, aquí hay un partido-estado. El PLD fue un partido-estado. Un partido-estado. Y el PRM es un O un partido-estado. partido gobierno. Estado, porque es que lo controlan todo. O sea, te controlan Bueno, sí, porque el entran a la ejecutivo, municipalidad, los te congresuales. controlan todos los estamentos Sí, del tienes razón. Estado. Entonces son partidos-estados que son fuertes mientras están en el poder. ¿Podría el PRM Bueno, entonces estar en el peligro de dividirse? Ah, bueno. Como ha sucedido para finalizar esto. Sí, claro, el PRM en este periodo enfrenta dos problemas. Tiene que Exacto. tener mucho cuidado con dos cosas. Si quiere permanecer en el poder y replicar el largo periodo que gobernó el PLD, Sí. el PRM tiene que mirar dos cosas fundamentales. Tiene que mirar el riesgo de la división que se le presenta a todos los partidos en la sucesión presidencial, y ese ha sido el motivo de los fraccionamientos. Así es. Y tiene que mirar la economía, porque cualquier problema serio económico socava inmediatamente la legitimidad de los gobiernos. El PLD duró 16 años porque gobernó sin que se le presentara una crisis económica fuerte. Incluso Pues sí, la pues tú. razón por la que se pudo articular una oposición al PLD fue la corrupción, no fue la economía. Wow. Sí. Sí, bueno, la del 2008 se Sí. presentó una crisis dura, pero la, Ahora, la- Sí, sí. la José, pudieron adelante, sortear. y Manuel. Rosario, tú que eres socióloga, ¿tú has observado en alguna parte de la historia de la humanidad un periodo de tanto cambio súbito como nosotros lo estamos viviendo ahora por el impulso de la tecnología? Que lo hemos visto con el correo electrónico, con el teléfono, con el taxi, con la economía, con las plataformas de pago, pero no vemos que eso llega a sectores clave, por ejemplo, como el tema de la educación o la salud. Y en ese contexto, ¿podemos nosotros fijar ahora los posibles o las posibles candidatas a un proceso en el 2028, tomando en cuenta todos los cambios que se están viendo tan rápido? Sí, adelante, Rosario. O sea, que la primera es como general, ¿verdad? Sí. Y la segunda es candidatos aquí. Aquí, ¿cómo esa ola de cambios rápidos el pudieran Exactamente, definir lo que- escenarios él- ahora que se van a presentar en el bueno, 2028? adelantar candidatos y aspirantes con tanto tiempo en una sociedad que está cambiando tanto. Tan rápido. Sí. Bueno, mira, hay grandes cambios. La revolución industrial fue también así. O sea, la revolución industrial trajo grandes cambios a la sociedad. Esta es la revolución tecnológica. Bueno, la revolución industrial tuvo un componente tecnológico. Lo que pasa es que ya hemos llegado a un desarrollo de la tecnología que te afecta muchos, o sea, más aspectos de la vida que lo que fue la revolución industrial. Porque la revolución industrial te afectó y te mejoró la producción de productos sustancialmente y te transformó la estructura de clases. Claro. O sea, el Claro. precapitalismo eran sociedades agrícolas. Sí. Entonces, la revolución industrial te trajo la clase obrera, te trajo la burguesía, todas las revoluciones que se dieron. Las grandes revoluciones son producto de la, La revolución agricultura se industrial. eliminó para poner las ovejas. Bien, adelante. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay grandes cambios. Ahora mismo, yo pienso que muchos de los... Hay una combinación, hay cambios tecnológicos que están teniendo su impacto, incluso cambios tecnológicos que te incorporan la población de diferentes estratos al mundo de la comunicación, por ejemplo. En el aspecto de la salud hay un impacto. Nosotros hemos podido aumentar los promedios de vida por el impacto de la tecnología en el tratamiento. En la educación ha sido un poco más complejo, pero no voy a entrar en ese tema porque es muy amplio. O sea que sí. Ahora, ¿qué es lo que yo veo que hay ahora mismo ocurriendo a nivel internacional? Es parecido a lo que se dio a principios del siglo XX. Ahora mismo hay una lucha por la hegemonía
en el siglo XXI. Y lo mismo ocurrió a principios del siglo XX. Había una lucha por la hegemonía en el siglo XX, que la ganó Estados Unidos. Ahora mismo hay una lucha por la hegemonía en el siglo XXI, donde están enfrentados básicamente Rusia, Estados Unidos, que ya vienen con una historia larga de enfrentamiento, y China, que a partir de mediados de los 70, por el cambio de política de Estados Unidos, logró una transformación económica significativa y está tratando también de jugar un rol nuevo en la geopolítica mundial. No está resuelto quién va a dominar el mundo realmente, si es que alguien lo va a dominar en el siglo XXI. Y esa es la lucha que se está viendo con problemas regionales. En cuanto a acá, bueno, hablar de candidaturas para el 2028... dijo Robert Dole, un politólogo norteamericano, que la democracia de Estados Unidos era estable porque siempre se sabía que cada 4 años iba a haber elecciones. Entonces, podríamos decir que si ya la gente aquí comenzó a hablar del 2028, es porque este sistema, mal que bien, o con su deficiencia, está funcionando, porque ya la gente está pensando en el 2028. Entonces, eso por un lado. Ahora, en términos de las candidaturas, claro que es muy temprano, aunque todos están pensando ya en eso, sobre todo los que aspiran a ser candidatos. El tiempo irá marcando las cosas. Claro, el lugar donde se producirán, digamos, expectativas mayores es el PRM, porque es el partido que está en mejores condiciones, es el partido Estado ahora, con todo lo que eso implica, para ofrecerle la posibilidad de un triunfo a alguien, a quien fuera la candidatura. Eso va a llevar a muchas aspiraciones. Y ahí está el problema. O sea, no se puede relajar eso. El presidente tiene que tener mucho cuidado. Él ha dicho en sus palabras el día de las elecciones, cuando ya se sabían los resultados, en su discurso de triunfo, vamos a decir, que él iba a establecer unas reglas o iba a promover el establecimiento de unas reglas en el PRM. Bueno, esa es una buena idea. Ahora, esas reglas... Tan rápido. El presidente debe hacerlo a más tardar, o no el presidente, el PRM debe hacerlo a más tardar a mediados del año que viene, a más tardar. Para que no se divida. Para que puedan tener tiempo, ahora para que tengan tiempo de pensar en las reglas. Y las reglas no es con los precandidatos, no es con los aspirantes, las reglas es con la estructura de dirección del PRM. Es a ellos que les toca definir las reglas de cómo se va a hacer la competencia por la sucesión de la candidatura que la reunión, presidencial. la convocatoria debería ser a la dirección del partido para definir cómo van a, internamente, cómo van a regular Claro, eso. y no es una convocatoria de una reunión, porque eso no se va a resolver en una reunión. Es una convocatoria de que el partido inicie un proceso de discusión y de educación y de decisión, de discusión y de decisión de las reglas que van a operar en el PRM para la selección de la candidatura presidencial, y a más tardar tener todo eso listo a mediados del año que viene. Rosario, al margen de, digamos, un éxito relativo en términos cuantitativos en estas elecciones de Leonel Fernández, preguntarle primero, ¿no llegó el momento de Leonel Fernández convertirse en un mentor de una nueva generación dentro de su propio partido? Es una decisión de él. No, pero ya Rosario. Disculpe, Rosario. Vienen bromando con eso de que Leonel estaba ahí sentado. Es a Rosario una preguntita. Tranquilo. Discúlpeme. Y segundo, Rosario, ¿dónde queda Abel Martínez parado a partir de esta situación? Mira, claro que es la decisión de Leonel Fernández. Nadie tiene derecho a decirle a nadie lo que va a hacer en la vida. En eso estamos de acuerdo. Es su decisión. Uno lo que hace es opinar, básicamente, y tenemos derecho a opinar también. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, y lo escribí en un artículo en el año 2013, Leonel Fernández debió asumir ese rol en el año 2013. Él había sido presidente 3 veces. Claro, debió no volver más. Él había sido presidente 3 veces de un partido. Y era tiempo de que él se convirtiera en ese mentor de ese partido
siendo el presidente del partido como era, para que realmente ayudara a formar nuevos liderazgos, a facilitar las sucesiones de la candidatura presidencial, a sentar reglas adecuadas, lo que hablábamos hace un minuto, que ha dicho el presidente Abinader que va a promover en el PRM. Todo eso debió hacerlo Leonel Fernández cuando salió del poder en el 2012. Pero no quiso hacerlo, porque Leonel Fernández pensó que Danilo Medina iba a estar 4 años. Iba a ser un presidente desechable, 4 años y volvía. Y se iba. Entonces, bueno, él cambia la constitución, Danilo Medina la cambia en el 15 para poder repostularse, porque dijo, yo he estado 1 y aquel ha estado 3. Entonces me toca 1 consecutivo. Entonces eso fue lo que él pensó. Entonces ahí se rompió la posibilidad. No, y después que consiguió el segundo, quería otro. Querían 3 para empatar. Entonces ahí viene el problema del peledeísmo. O sea, en esa pugna que se fue agudizando. Leonel, le voy a poner un nombre. Leonel es el último caudillo del siglo XX. Te lo dije. Bueno. Que era un cacique. Abel Martínez. Entonces, Abel Martínez. Te lo dije, que era un cacique. Abel Martínez, Rosario. ¿Dónde queda Abel Martínez? Yolanda. ¿Dónde queda Abel Rosario? No, Rosario. No, ella Atención, preguntó el por Abel último Martínez. caudillo. pero- ¿Dónde queda Abel Rosario? Perdón. y si me dejan acabar esa idea. La razón por la que digo esto es porque Leonel llega al poder en el 96, aupado por 2 de los 3 grandes caudillos del postrujillismo en la República Dominicana, Balaguer y Juan Bosch. Y le toca gobernar el último periodo de gobierno del siglo XX. Entonces él hace esa transición. Y le tocaba a Leonel, con la formación política que él tiene, porque la tiene sin lugar a duda, claro, y sus capacidades que las demostró cuando gobernaba, le tocaba a él tener una visión clara de hacia dónde llevar la República Dominicana en el siglo XXI. Y entonces él no lo logró. Ay, y ahí Pedro. está todavía tratando Tenía de que ser ponerse presidente. por encima Ay, Pedro. de la Puntuales, señores. Pregunta puntual. Puntual. La mía precisa. Ay, Dios ¿Qué mío. papel crees tú? No, espérese, voy yo. usted- Bueno, sí, adelante. no, Ya doña va. Consuelo. Una dama, Edwin. Tranquilo, Edwin. No, iba primero. No, yo me voy. Mire. Usted está verde. Sí. Ah, ya día Consuelo. Mire, Doña Consuelo llegó ya. No, Rosario, yo te felicito, como siempre. Brillante. Mira, sí. Y ese análisis Hermano de de Leonel, Fabio. brillante. Rosario, Cuidado, ¿quién es hermano hay de unas quién? declaraciones tuyas. El presidente habló de reformar en su discurso de gracia. Reformar la Constitución. ¡Wow! La Constitución. Wow. Y tú señalas, antes que meterse a reformar la Constitución, que se meta a reformar lo económico, lo que tenemos encima, lo económico. ¿Es así? ¿Te interpreté bien? Sí, Ok. sí, yo hice esa declaración. Sí. La razón por la que hice esa declaración es la siguiente. Embarcarse en una reforma constitucional requiere de muchas energías políticas, ocupar el Congreso en eso. El presidente en su primer periodo, básicamente en la primera parte de su primer periodo, fue el manejo de la pandemia. O sea, manejo de la pandemia, una crisis de salud y luego el problema de la inflación, que vino con el aumento de precios de la guerra de Ucrania. Entonces, la primera parte se le fue en el manejo de esas 2 crisis. Y la segunda parte de su primer periodo fue el montaje de todo el proceso de reelección. Entonces, realmente, el gobierno lo que ha hecho es un trabajo de mantenimiento de la situación de estabilidad del país a nivel económico, a nivel de salud, a nivel, en términos de la pandemia, a nivel político, o sea, y lo ha hecho bien a nivel de mantenimiento. Pero todos los problemas de la sociedad dominicana que estaban hace 4 años, o que estaban hace 8, o que estaban hace 20, todos esos problemas siguen ahí. Problemas en la educación, problemas en la salud, problemas en el transporte, problemas en la electricidad. Y los van mencionando todos. Entonces, las sociedades aguantan por un tiempo que se les mantenga. Pero llega un momento en que si los problemas se van acumulando, entonces la gente explota. Nadie aquí va a desencantarse por si le pusieron un candado a la Constitución o no se lo pusieron. Eso no es prioritario para la sociedad dominicana. Para la sociedad dominicana es prioritario que le mejoren las escuelas, que le mejoren los hospitales, que le mejoren el transporte. O sea, problemas de la vida cotidiana de la gente. Y yo pienso que no son problemas fáciles de resolver.
Entonces el presidente debería utilizar su capital político que saca de estas elecciones para ponerse a trabajar a profundidad esos problemas. En el caso específico del presidente Danilo Medina, muy bien, ¿cuál piensas tú que es su realidad política ahora y el papel que debe jugar en este momento histórico? Bueno, el presidente Danilo Medina lo que tiene que hacer en este momento, y lo tiene que hacer rápido, no puede esperar mucho tiempo, es promover un proceso de transformación en el PLD. Sí, o sea, el PLD lo que debería hacer, y ahí los miembros, digamos, Chapeo ya de la generación vieja del PLD, esa gente que tiene 40, prácticamente 50 años en la política. Un consejo de consultores y con no ellos. y no es porque la edad, no es porque una persona por edad no pueda hacer algo, sino porque ya ellos cumplieron una serie de funciones políticas, o fueron presidentes, o fueron ministros, o fueron congresistas, lo que fuera. Entonces ya toda esa generación, lo que le queda, porque si no lo hace, entonces es un problema serio para el PLD. Lo que esa generación puede hacer es promover una generación del liderazgo, llevar a las instancias como comité central, comité político, toda esa juventud que compitió por diputaciones, por regidurías, en alcaldías. Hay muchísimos jóvenes que fueron candidatos del PLD, que pueden perfectamente pasar a las estructuras de poder, de decisión es lo único que generaría atractivo para que alguien... Rosario Espinal, quería preguntarle. Allí después va para tu... Pero no, Nayib, que un consejo de pero déjame la pregunta. No, a raíz del pasado proceso electoral, vimos que la abstención alcanzó un 45%. ¿Quiere esto decir que hay un debilitamiento progresivo de la partidocracia en la República Dominicana? Es que los partidos de tanto y tanto y tanto atacarse uno entre otros, y de los políticos insultarse tanto uno entre otros, realmente le envían a la sociedad dominicana la idea de que no sirven. Y cuando la sociedad comienza a pensar no sirven, todos son iguales, se va a motivar cada vez menos a ir a votar. Los políticos tienen que gobernar mejor y tener un discurso más positivo. Ese es un punto. El otro punto, por lo que puede ser que haya bajado, porque bajó, la abstención fue 44.7 en el 20 y se decía que era por la pandemia. Yo dije en varias ocasiones, yo quiero esperar el 24 para saber si es pandemia o es otra cosa. Bueno, ya están ahí los datos. Fue un punto mayor, o 0.9 más que en el 2020. Entonces, ya sabemos que hay algo más que la pandemia. ¿Qué puede estar operando? Porque no le hemos ido a preguntar en una encuesta a los electores. Lo que yo pienso que puede estar operando es que, por un lado, la división del PLDismo está deprimiendo su base electoral, está desmotivando su base electoral. El PLDismo sumado, o sea, Fuerza del Pueblo más PLD, en términos de resultados electorales, fue menor ahora que en el 2020. En el 2020 sumaron como 46%. Exacto. Y ahora sumaron como 39%. O sea, que bajaron, sumados los dos. Y ellos tienen que mirar eso, porque ahora van a mirar, la Fuerza del Pueblo sacó más, el PLD sacó menos, nos tragamos ahora al PLD. O sea, esa va a ser la visión con que van a tomar el momento. Pero tienen que ver que, aunque uno subió, la Fuerza del Pueblo, y el otro bajó, el PLD, en la sumatoria de ambos sacaron menos votos que en el 2020. Claro, en el 2020 el PLD estaba en el gobierno y eso ayudaba a mayor acumulación de votos. Pero ellos tienen que ver esa situación. Y el otro factor que así estructural que contribuye a esta baja en la participación electoral es que Luis Abinader, a pesar de haber ganado ahora con el control de todo, no ha logrado el nivel de votación de sus predecesores. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina lograron mayor porcentaje de votos en relación con el padrón electoral que Luis Abinader en el 2000 y en el 2024. Entonces, por un lado, el PLDismo desmotiva su base por su propia división y por otro lado, el gobierno o la candidatura de Luis Abinader, porque eso está medido es por presidente, no ha logrado atraer una masa votante tan alta como lograron los tres presidentes anteriores a él. Exacto.
Finalmente, Virgilio. Oíste, Virgilio. No, antes de pasar con Virgilio. Yo monté un cuadro aquí el lunes, donde se ve una constante de aumento de la abstención del 96 hasta acá. Una constante. O sea, no es que en un año subió y en otro. Okay. No. A nivel presidencial, la abstención viene subiendo sostenidamente desde el 96. Igual que la economía. Cuando miramos la media de los países desarrollados, la abstención es de un 38. ¿Por qué nosotros deberíamos preocuparnos por la abstención si en todos los países desarrollados... Mira el cuadro. Perfecto. El cuadro ahí, pero esto es importante porque ya, sí, pero ya le hiciste la pregunta. Vamos con ella. Porque la razón es, sí, es verdad. Mientras cuando las democracias se van estabilizando, consolidando, hay un segmento cada vez mayor que puede, pero no en todas las sociedades. Indicador de desarrollo. No es en todas las democracias, pero sí es una tendencia, es verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que llama la atención? Que el aumento de la abstención fue muy fuerte de repente. Venía subiendo, tienes razón, yo tengo esa misma gráfica, pero venía subiendo lentamente. En el 20 se dispara, sube 15 puntos. Y se quedó ahí, 14 Y puntos. se quedó ahí, porque lo normal hubiese sido, ok, la pandemia influyó, ahora en el 24 no va a bajar quizás al 30 del 2016, pero bueno, que baje al 35, o sea, que bajara un poco, pero subió un poco. Entonces, ahí es donde viene la preocupación. Virgilio, finalmente, breve. Profesora, lo que tiene que ver con esto de los partidos políticos, la cantidad de partidos políticos, que al final de unas elecciones se ven los resultados, la cantidad de votación mínima, el costo que eso tiene para la República Dominicana. ¿Qué hacer? ¿Qué pronosticar? ¿Qué se puede lograr para esto? Para ver si podemos tener partidos con una representación y que eso cueste menos al país. Bueno, la existencia de tantos partidos registrados en la Junta Central Electoral es producto de los chiquitos y de los grandes. Claro. Ahí son culpables los dos. Claro. Los chiquitos porque quieren ser parte del pastel de lo que yo llamo el clientelismo partidario. Del botín. Ahora se fabricó uno. Pero le fue bien a ese. Bueno, así, sí, para... No puede discutir, pues se le fue bien. Vamos a ver después. Se fabricó uno de manera expresa para el mercado persa. Quedó el número 6. Para manejar el mercado persa. Pero dejen oír. Entonces los partidos grandes también son culpables, porque los partidos grandes también propician eso. Es lo que yo estoy llamando ahora el transfugismo partidario. O sea que ya no es individual. Por ejemplo, los que iban en alianza con el PLD se han mudado para el PRM, porque ellos corren para el Estado. O sea, aquí la gente corre para el Estado, sean los políticos de manera individual o sean los partidos pequeños, corren para quien va a ganar o para quien está en el poder. Y se crean partidos con misiones especiales también. O sea, si tienen una fortaleza local, municipal o provincial o lo que fuera. O sea, los partidos grandes también propician la creación de partidos pequeños, porque si no fuera así, los partidos pequeños no existieran. Es en la complicidad que hay entre las cabezas de los partidos pequeños y las cabezas de los partidos grandes, donde está esta proliferación de partidos. Bueno, pues muchas gracias, Rosario, por esa cátedra. Muchas gracias. Yo no pregunté más. Cambio fuera. No, porque quería...